Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 7. La vida de Shinobi Konoha. Deslizar hacia la izquierda. Deslizar hacia la izquierda. Pérdida de tiempo, siguiente. Deslizar hacia la izquierda. Oh, este parece importante. Era un documento extenso. Me había llamado la atención desde su posición en la pila y me había despertado la curiosidad sobre lo que podría ser. No muchos optarían por crear algo que requiera tanto tiempo sin medir primero el interés. Pero veo por qué podrían sentirse seguros de obtener aprobación. En el frente había un símbolo familiar y un título. A continuación se presentó una descripción general y debajo había firmas del director de la academia junto con varios instructores. El nombre de Iruka era el segundo en la lista. Me intriga. Aprovechando al máximo mi tiempo como estudiante, hojeé rápidamente todas las páginas y luego las coloqué suavemente. Las cosas realmente están cambiando, ¿eh? Y ni siquiera fue por nada de lo que hice esta vez. Volví a mirar la propuesta presentada en el escritorio del Hokage. Parecía que Iruka y sus amigos maestros querían hacer que el plan de estudios de la academia fuera más saludable. Presentar a los estudiantes varias artes ninja antes de graduarse e incluso trabajar en técnicas de control de chakras hasta caminar sobre los árboles. Definitivamente podría haber los beneficios de una medida como esta, pero también requeriría más esfuerzo por parte de los instructores y estudiantes. Vale la pena si el objetivo es que genin de calidad ingrese a la fuerza cada año. Por supuesto que esa fue la forma positiva de verlo. Mi mundo lo habría visto de otra manera. Niños soldados más eficientes. Construidos de manera diferente o no, la mayoría de los geninos comenzaron sus carreras alrededor de los 12 años. Así es simplemente como se hacen las cosas, pero al menos ahora podrían tener probabilidades ligeramente mejores en el campo. ¿Esto también sucedió en la línea de tiempo original? Quizás en segundo plano. Recogiendo el documento, lo coloqué en la pila de la derecha que consistía en otra propuesta del departamento de sellos y barreras. Un departamento con el que estaba empezando a familiarizarme. Mirando hacia la izquierda, la pila de documentos que me parecieron de poca importancia medía al menos 4 centímetros de alto. ¿Y la pila aún sin clasificar? El doble de alto. Uk. Ella lo llamó preparación para un día dirigir esta oficina, pero ambos sabemos lo que quiso decir. No se había emocionado demasiado cuando le traje la noticia de involucrar a Orochimaru y Kabuto a solas y este fue el castigo. Ayudándola a revisar todo su papeleo, priorizando los documentos que no estaban clasificados en una pila que debía ser atendida pronto y otra para los inútiles. Después del tercer día de hacer esto, podría decir que la cantidad de solicitudes y formularios de diversos tipos enviados al Hokage era honestamente absurda. Sí, ella era la jefa de la aldea y tenía la última palabra, pero algunas de estas cosas no tenían necesidad de llegar tan arriba en la cadena de mando. Al alcanzar el siguiente documento, era muy consciente de que el tiempo apenas avanzaba. Y eso es todo. Justo a tiempo para el almuerzo. Levantando los brazos por encima de la cabeza y bostezando, se podían escuchar varios crujidos mientras su columna se ajustaba. Oye, Shizune. Brat. ¿Qué quieres comer? Tengo ganas de unas pechugas de pollo. Eso suena bien, mi señora. Naruto-kun. Gruñí en señal de asentimiento desde mi posición desplomada sobre la pequeña estación de trabajo que me habían dispuesto al costado del escritorio de Tsunade. Son pechugas de pollo. Quizás con arroz integral cocido como acompañamiento. Por supuesto. Cat. Una figura cayó del techo y se arrodilló. Trae a mi cliente habitual y a 2 de Shizune de la casa de Akimichi. Ya sabes cuál. Cambia el sake por agua, por favor. Añadió Shizune. ¿Otra vez con eso? Como sea, no hay sake, gato. Con un crujiente ay el ambú salió de la habitación. ¿Sabes? Un poco de alcohol aquí y allá no afectará mis obligaciones. Su tamaño de porción ni siquiera me emborracharía, ella se quejó. Es el director detrás del acto, Lady Tsunade. Y además, ¿qué tipo de ejemplo sería ese para Naruto-kun aquí? Los miré a los dos. ¿Qué no hacer como el Hokage? Ella se encogió de hombros. Muy por delante de ti. Una pequeña risa salió de mis labios. Regla número 1, no te conviertas en el Hokage cuando seas joven. Regla número 2. No te hagas responsable del papeleo. Al menos no personalmente. No creo que funcione así, Naruto-kun, pero si hay alguien que pudiera sortear el papeleo, ese serías tú. Soy bastante increíble, ¿eh? Me acicalé mientras ella se reía.
Pero estoy seguro de que a Tsunade le vendría bien un clon para aliviar parte del estrés, señalé. Por supuesto que podría, resopló, pero para mantenerlo durante un periodo de tiempo útil necesitaría activar mi sello. Llegar tan lejos por algo tan trivial es simplemente idiota, y Shizune tampoco lo permitió. Sonreí, yendo directo al meollo del asunto. No, no lo haría, suspira Tsunade y le envía una mirada de reojo a su aprendiz. Personalmente, creo que esta es su venganza por todos los años que tuvo que soportar mis travesuras. Con la bebida y todo eso. Señora Tsunade. Yo nunca haría algo así. Usar ese chakra almacenado en un poco de papeleo es simplemente una mala idea. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás, así que más vale prevenir que curar. Soy yo. Esa sonrisa brillante se siente demasiado brillante. Supongo que interpretar a una niñera para una mujer adulta puede llegar incluso a las personas más amables. Tratar a tu pobre sensei de esta manera, después de todo lo que hice por ti. Estoy desconsolado, Shizune, absolutamente devastado. Le colocaron una mano sobre su enorme pecho mientras derramaba lágrimas de cocodrilo. Menos mal que Sakura nunca me traicionaría así. Solo estoy velando por tus mejores intereses, mi señora. Shizune redobló sus esfuerzos. Obviamente no, de lo contrario no me habrías negado mi bien. Es lo único que me mantiene en marcha cuando me enfrento a estas construcciones físicas de miseria. Lo que no daría por saber cómo Sensei se las arregló durante tanto tiempo con este sombrero, probablemente era lo que estaba fumando en esa pipa suya. Me ofrecía su diversión. Esa había sido una teoría mía mientras veía el anime. Hiruzen recurriendo a leer obscenidades y drogándose para cuidarse a sí mismo. Hilarante. Siempre le gustó esa pipa. Tsunade recordó con cariño en su voz. Adquirió el hábito por primera vez después de que murieron su abuelo y su tío abuelo. Después de eso, no creo que haya pasado un día en el que esa maldita cosa no estuviera sobre él. Solía volverme loco. Sí, estuvo presente hasta el final. Estuve de acuerdo. ¿Esa cosa sobrevivió a la lucha contra Orochimaru? Parece que las cosas más extrañas duran más. Entonces, Naruto-kun, ¿alguno de esos documentos va directamente a Tsunade-sama? Agradeciendo en silencio a Shizune por romper la atmósfera antes de que pudiera establecerse, tomé una de las pilas para entregársela. Sí, por suerte para ella solo hay 6. El resto puede enviarse a diferentes departamentos o colocarse en la parte inferior de su pila. Mientras los examinaban los formularios, tarareó mientras uno de ellos le llamaba la atención. Iruka-sensei ciertamente está cumpliendo su promesa. Ella tomó nota. ¿La academia envió otra solicitud? Déjame ver eso. Mientras ella leía la propuesta de 22 páginas, le envió una mirada curiosa a Shizune. ¿Tsunade había dicho otro, no? Poco después de que te fueras, Iruka-sensei vino a nosotros y expresó su deseo de renovar la academia y lo que enseñaba a sus estudiantes. Al reunir a su compañero sensei con el director, la primera solicitud se envió hace unos 2 años. Fue diseñado para ser la base sobre la que se construirían los cambios posteriores. Shizune explicó. ¿Qué hizo ese? Creó evaluaciones psicológicas obligatorias para los estudiantes antes de ingresar a la academia y luego al final de cada año. Ella sonrió ante mi expresión. Lo sé. Esas evaluaciones normalmente estaban reservadas para los Anbu o aquellos en posiciones de liderazgo, por lo que pedirles a los niños que las realizaran fue toda una maniobra de su parte. Sí, no puedo imaginar que fuera fácil pasar. ¿Para qué se utiliza esa información? Yo mismo tuve algunas ideas. A nivel de la superficie, para inculcar la mentalidad adecuada. Estoy seguro de que puedes verlo por ti mismo mirando hacia atrás, Naruto-kun, pero muy pocos genin se gradúan de la academia sabiendo y entendiendo lo que representa la diadema Leaf. En lugar de esperar que los instructores Jonin o las experiencias negativas les muestren lo peligrosa que es la carrera ninja, la academia ahora trabajará para garantizar que cada estudiante tenga la mentalidad correcta en el futuro. Aquellos que sienten que ese camino no es para ellos pueden decidirlo temprano y abandonarlo antes de darse cuenta después de algo que sucede en el campo. Parece que te apasiona este tema. Shizune no era demasiado obvio, pero las señales estaban ahí. Los ojos entrecerrados, el volumen y la cadencia ligeramente mayores e incluso su postura. Simplemente prefiero no recibir a más pacientes lisiados o desfigurados antes de superar sus conceptos erróneos. Ella se defendió. Al verla forzar la tensión fuera de su cuerpo, no pude evitar la pequeña sonrisa en mis labios. Tsunade hizo bien en mantener esta alma bondadosa cerca de ella. No hay nada malo con un poco de pasión. Ella tosió y rompió el contacto visual.
Podría conducir a tasas de retención más bajas, pero estoy de acuerdo contigo. Sin duda, realizar evaluaciones podría resultar útil. Esos niños merecen saber a qué se están comprometiendo, cómo habrían sucedido los acontecimientos si Naruto hubiera sabido lo que se necesitaría para convertirse en el Hokage. Entender realmente qué era un shinobi y qué hacían y luego darse cuenta de que se esperaba que el Kage fuera capaz en todos esos campos. Incluso Suerone, el cuarto Hokage, solo consiguió el puesto después de masacrar a todo un pelotón de tropas Iwa y ganar una guerra por Konoha. Naruto había podido pasar por alto ese hecho, pero ¿qué hubiera pasado si se le hubiera pedido que lo reconociera? ¿Sería su deseo de ser reconocido y amado suficiente motivación para continuar por la ruta shinobi? Y si no hubiera sido así, su condición de Jinchuriki le habría permitido elegir un camino diferente. Eso de ahí habría dado lugar a una historia interesante. Al pasar el umbral, cerré la puerta detrás de mí. Me quitaron rápidamente el calzado y lo colocaron al lado del par de sandalias Geta. Lo siguiente que se desprendió fue la capa, que quedó enganchada como las demás. Observando esas sutilezas sociales, entré a la cocina y salí un minuto después con una botella y 2 platos. Llenándolos hasta diferentes niveles, coloqué el plato más pesado junto con la botella en un extremo de la mesa y luego tomé mi lugar en el otro. Tomé unos pequeños sorbos mientras mi invitado drenaba lentamente el suyo. Beber nunca había sido y todavía no era lo mío, pero podía soportar pequeñas cantidades de vez en cuando. Tampoco sería apropiado ofrecerle una bebida sin tocar la mía. Alguien que no me conocía podría sospechar de veneno o algo así. Por un momento el único sonido en la habitación era el del sake consumido y el tintineo de los objetos que se movían. Él no siempre fue así. Jiraiya finalmente suspiró. Hubo un tiempo en el que me sentía orgulloso de llamarlo mi compañero de equipo. Me senté derecho y aparté mi plato. Por supuesto. El Sannin legendario. Una de las células de 3 hombres más grandes de Konoha. Después de los Kages, ustedes 3 tuvieron las secciones más importantes de nuestros libros de historia. Fue esa misma grandeza la que nos destrozó. Él respondió amargamente. Éramos los más capaces. Siempre que había que hacer algo importante nos enviaban. Siempre en el meollo de las cosas. Tanta violencia. Muerte. Desesperación. No se podía pasar por todo y salir igual. Nos cambió a cada uno de nosotros y Orochimaru fue el que más cambió. Mi cabeza se inclinó. Muchos pensarían eso, pero, sinceramente, creo que solo intensificó sus miedos internos. Solo necesitas realizar una cierta cantidad de misiones, matar a tanta gente, ver morir a tantos camaradas, antes de empezar a volverte insensible y preguntarte cuándo se te acabará el tiempo, y de ahí su búsqueda por volverse inmortal y aprender todos los jutsu posibles, casi el mismo concepto que el de ese otro villano sin nariz y con temática de serpientes. Desafortunadamente, se convirtió en el monstruo que la gente siempre recordará de él. Extendió la mano hacia la botella y volcó el resto dentro de su recipiente. Esa cosa se acabó más rápido de lo que esperaba. ¿Sabes? En cierto modo, me alegro de que hayas sido tú quien puso fin a sus crímenes. Dio un largo tirón. ¿Buenos recuerdos? Hace mucho tiempo que pasó y superado por los horrores que he visto causados por él, pero sí. Los demás nos respaldaban tan a menudo, y también Tsunade, que me habría sentido en conflicto por hacerlo. Lo habría hecho, como era mi deber, pero después. Solo puedo imaginarlo. Al levantar el plato por última vez, la única botella de sake que guardaba en el apartamento fue eliminada. Durante mucho tiempo estuvo en el mundo, haciendo malas acciones por curiosidad. Me atormentaba por la noche saber que él siempre estaba fuera de mi alcance. Que cada día que no lo atrapaba, alguien más pagaba el precio. Le debía a cientos de inocentes hacer algo, pero siempre me quedé corto. Ahora, sin embargo, dado que fue un alumno mío quien llevó a cabo el acto, me gustaría pensar que participé en librar finalmente al mundo de él y conociéndote, su final fue rápido. Más de lo que muchos otros le habrían dado. Más de lo que probablemente merecía. La última parte llegó en un susurro, pero la escuché de todos modos. Esta era una opinión con la que la mayoría de la gente habría estado de acuerdo. Bueno, en realidad no lo estaba haciendo por ti, pero estoy feliz de haberte quitado un peso de encima. Y realmente no puedo decir que me arrepienta de haberlo matado, pero lamento que hayas tenido que perder a un amigo. No importa cuánto tiempo haya pasado realmente. Me encogí de hombros y dije, en realidad, aprecio que no me hayas explotado. Lo que hice puede parecer imprudente, se podría decir que debería haberme retirado, pero lo tenía bajo control.
Solo quiero señalarlo en caso de que creas que es necesario una reprimenda. Jiraiya soltó una pequeña risa y meneó la cabeza. Esa es simplemente su manera de demostrar que le importa. Con las pocas personas preciosas que le quedan, realmente no se la puede culpar por estar molesta por lo que ella considera un comportamiento imprudente. Si no siguieras poniendo excusas y simplemente le mostrarás lo que puedes hacer, lo sé. Y realmente lo hice. La pobre mujer perdió a su familia, a su amante y básicamente a todo su clan a causa de la violencia. Pero al diablo con esa última parte, no haré una demostración práctica hasta que desaparezca la barbilla cicatrizada. Suspiro, solo me quejo para quejarme. Realmente no me importa mucho ayudar en la oficina. Y Shizune también suele pasar por aquí. ¿O no? Será mejor que tengas cuidado con ella. Dijo chupándose los dientes. Tsunade Will encuentra una manera de hacerte daño si pones triste a su aprendiz. Su favorito o no. No soy ningún bastardo. Dejando de lado su advertencia. Coquetearé con ella, sí, pero nunca la engañaría ni haría algo tan estúpido como eso. Este mundo ya trata mal a la gente genuinamente amable, prefiero no contribuir a ello. Sin embargo, eso no significaba que algo que sucediera entre nosotros fuera imposible. A diferencia de la otra mujer realmente amable que conocí, Shizune era adulta y, por lo tanto, no estaba fuera de los límites. Ella solo necesitaba mostrar interés. ¿Y cómo se atreve a llegar directamente a esa conclusión? La falta de fe me resulta inquietante. Bien. No quieres estar de ese lado de ella. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. Lo más cerca que estuve de la muerte fue bajo los puños de esa mujer. Vaya, más despacio ahí. No voy a dejar que compares lo que hiciste y lo que crees que estoy haciendo. Hay una gran diferencia. Lo que hiciste fue estúpido al máximo. ¿Cómo carajo te caes en el baño con ella? ¿Qué clase de ninja hace eso? Pregunté con incredulidad. Esa es una pregunta que me haré por siempre. Quizás algún dios cruel rompió esa rama debajo de mí para reírse un poco. Una sonrisa lasciva se dibujó en su rostro. Castigo aparte, la vista está grabada permanentemente en mi memoria. Valió la pena. No pude evitar sacudir la cabeza. Esa era la definición misma de alto riesgo y baja recompensa. Se me ocurrió una idea. Tal vez podríamos conseguir un Yamanaka para, nunca. El rechazo no tardó en llegar. Yo tampoco lo habría compartido. Un fuerte suspiro destrozó mi fantasía de 106. Siempre pensé que sería el primero en morir. Comparado con esos dos, bien podría haber sido un ninja normal. Pensar que quien más luchó fue el primero en caer. Realmente debe haber un dios cruel ahí fuera. ¿Qué más explicaría esta vida que vivimos? Yo mismo no pude contener un suspiro. Jiraiya y yo éramos cercanos, tal vez era una dinámica diferente a la que Naruto y él tenían en el canon, pero esa relación estaba ahí de todos modos. Éramos hermanos. Así que no fue una sorpresa que a veces habláramos de filosofía. Después de todo, su objetivo en la vida era luchar por la paz. No me importó porque apreciaba la conversación intelectual como cualquier otra persona, pero nunca dejó de darme una sensación extraña en el estómago. Toda la charla sobre la violencia y el sufrimiento y el deseo de ponerle fin me hizo sentir incómodo porque era mucho menos optimista sobre un final feliz que Jiraiya. No quiero decir que él mismo no estuviera algo hastiado, pero no sabía lo que yo sabía. En definitiva, que hubo una secuela de esta historia. Cuanto menos se diga sobre el posible origen de esta historia, mejor. Incluso si logramos superar esto el próximo año o así y todos mis planes funcionan perfectamente, todavía habría amenazas acechando. Y sospecho que siempre lo habría. Esa era la naturaleza de este escenario. Un conflicto tras otro lleva a generación tras generación a afrontarlo o a transmitir la carga. Creo que es seguro decir que muy pocas personas recibieron finales felices. Hablando de tragedias, me recordó un tema que estoy seguro ya circulaba en la cabeza de Jiraiya. No quería mencionarlo todavía, pero es mejor ahora que crear otro estado de ánimo sombrío más adelante. Había varios documentos por ahí, ¿Tsunade te los contó? Pregunté. Parte de la razón por la que me devolvió la llamada. Información muy esclarecedora. Un músculo de su mandíbula se flexionó sutilmente. Bueno, ese fue definitivamente un tema candente. Le dije a Sensei que no confiara en él. Un hombre así nunca podría mantener sus manos limpias. Él conseguirá el suyo. Pero no es de eso de lo que estaba hablando, este líder Orochimaru temía. ¿Posee los mismos ojos que el sabio? Ese rasgo no es muy común, ¿verdad? Oh. Eso.
Jiraiya pareció envejecer ante mis ojos. No. Solo hay una persona que encaja en esa descripción. Pero él era pelirrojo. A diferencia de esta figura del dolor. Rojo o naranja. Realmente no importa. Son los ojos los que son importantes aquí. Tu antiguo alumno podría potencialmente estar vivo ahí fuera. Vivo y capturando a Jinchuriki por alguna razón. Conozco a Naruto. Créeme, lo sé. Un dolor de cabeza desaparece y otro aparece casi inmediatamente. Sí, que tengas momentos interesantes es con lo que los chinos solían maldecir a la gente. Una razón más para saber qué está pasando en Ame. Sabía que diría eso. No es un shinobi común y corriente, Jiraiya. Líder de un grupo de rangos S rebeldes. Bueno, yo tampoco. Puede que no esté liderando a un notorio ninja rebelde, pero como dijiste, es un Sannin legendario. Y eso sin la ayuda de Senjutsu. Podría haber más de un miembro de Akatsuki rondando por allí. Está bien, ya basta de esto. No tienes que molestarme, Naruto. Él se rió. Te habría sugerido que vinieras conmigo de todos modos. No hay nadie más a mi espalda para esto. ¿Pero te das cuenta de que no podemos simplemente esforzarnos para lograr esto? Ame ha estado muy reservado para los forasteros durante mucho tiempo, por lo que necesitaremos un plan. Y permiso naturalmente. Una escapada internacional podría ser perdonada, 2 es pedir repercusiones. Ojalá supieran que el encuentro con Orochimaru fue premeditado. Genial, de todas formas te habría seguido. Ya he pensado un poco en cómo podemos infiltrarnos. Por supuesto que sí. Vamos, había tensión en la habitación. Ella no permitió que esto afectara su apariencia exterior. Sentada detrás de su gran escritorio, sus hombros estaban relajados, los codos sobre la superficie plana y los dedos peinados frente a su boca. Su posición de descanso habitual. No serviría de nada parecer menos que tranquila delante de sus soldados. Otra lección que le impartió su difunto sensei. Sus ojos rápidamente recorrieron a los ocupantes de la oficina, analizando su postura y expresiones faciales en busca de pequeñas señales. Su último compañero de equipo y su aprendiz se quedaron tranquilos frente a ella mientras más cerca de la puerta esperaban Ibiki Morino e Inoichi Yamanaka. Los dos últimos no sabían por qué los había convocado, lo que contribuyó a la atmósfera actual. Lo entenderían muy pronto. Se está acercando a la zona roja. 2 firmas se ramificaron. Estacionado en la entrada principal. Jiraiya informó que tenía los ojos amarillos entrecerrados. La cabeza del clan Yamanaka se movió levemente cuando sus propias habilidades sensoriales detectaron quién era el sujeto. La única señal que Morino notó fue una mirada rápida desde el rabillo del ojo. El conteo es 3. Otras personas de interés ganan 5. La habitación estaba en silencio mientras su mirada se dirigía hacia la rubia más joven. Un momento después asintió. Incluso antes de eso, Jiraiya ya había comenzado a moverse, parpadeando por la ventana y dirigiéndose hacia el oeste. Los 2 escuadrones Anbu que esperaban en el tejado los siguieron. Moviéndose con calma, Tsunade Senju, el quinto Hokage de la hoja oculta, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Su prima de algún modo quedó detrás de ella en la posición que su primer aprendiz habría ocupado si ella hubiera sido parte de esta tarea. Un gesto con la cabeza hizo que los 2 miembros del departamento de interrogatorios también lo siguieran. En esa formación suelta abrió el camino hacia la zona roja designada. La pequeña sala reservada para reuniones entre ella y sus estimados asesores. Viejos tontos insistentes que eran. Dejando de lado el propósito real, sirvió bien para una detención que tuviera todas las protecciones que tenía su oficina, excepto el constante destacamento de guardia de Anbu. Como tal, cuando abrieron la puerta y luego la cerraron detrás del grupo de 4, estaba segura de que nadie afuera se daría cuenta de lo que había sucedido en la habitación. De la justicia que debía impartirse. Era como si una técnica de liberación del viento hubiera explotado en la habitación. Los muebles, compuestos por una mesa baja y 4 asientos, estaban desordenados. En los 2 rincones más alejados se encontraban clones de la joven rubia, cada uno de los cuales sujetaba a un anciano con un kunai prendido contra sus gargantas. Como era de esperar, Koharu y Omura no estaban contentos pero apenas pudieron resistirse. No cuando sus habilidades como shinobi se habían deteriorado después de muchos años de retiro. Como ocurre con todos los presentes, los ancianos se centraron en el centro de la sala donde se encontraba el tercer asesor no oficial.
Propensa sobre su estómago, sus ojos saltaron al cuna y plantado a través de las vendas y probablemente a la cuenca del ojo derecho y luego al muñón cauterizado de su brazo derecho. Ella esperaba que el dolor fuera insoportable. Otro clon se paró junto al intrigante anciano con su pie sandalía presionando el costado de su cara contra el suelo. En su mano sostenía lo que había cautivado a todos. Un brazo blanco pastoso con varios ojos compartidos incrustados en él. Estaba parcialmente cubierto con vendas y cierres de metal, pero se había deshecho lo suficiente como para sugerir lo que había debajo. Ignorando las reacciones del resto, sus ojos se entrecerraron minuciosamente al ver una cara contorsionada en el hombro del brazo. Como era de esperar, las células de Ashirama son bastante potentes. Vinculándose al organismo anfitrión sin problemas pero dejando una marca propia. Un problema relativamente menor. El brazo es funcional y soportará las distintas muestras. Nota personal al margen. Me pregunto cómo planea obtener todos sus beneficios sin un nervio óptico tal como están. Muy curioso, pero esa no es mi preocupación. Si él no estuviera ya muerto, ella habría hecho todo lo posible para que fuera su preocupación. Tal como estaban las cosas, un culpable era mejor que ninguno. Traición. Robo de linaje. Sedición. Podría continuar, pero eso servirá por ahora. Sus palabras resonaron en la pequeña habitación y no reflejaron ninguna de las emociones que sentía en su interior. La rabia ardiente, el disgusto y tal vez una pizca de satisfacción. Nadie podría discutir su decisión al respecto, cosa animore. No sin incurrir en reproche a su persona. Por la respiración agitada del lisiado y el hedor a carne quemada, el quinto Hokage dictó el veredicto. Danzo Shimura, eres culpable del más alto nivel. Serás detenido e interrogado. Pero no te equivoques, a su debido tiempo, huye a ser ejecutado. Yamanaka. Morino. Llévatelo. De inmediato, Lady Hokage. Inoichi saludó. La mirada en los ojos de Ibiki dio crédito a por qué muchos temían ser puestos bajo su cuidado. Al hacerse a un lado, observó cómo los dos hombres iban a mover al viejo halcón de guerra. Realmente fue una visión lamentable con sus vendas y ropa manchadas de sangre. Otra mirada a la extremidad artificial y todos los sentimientos de simpatía desaparecieron. Tsunade, nos lo merecíamos, ella silenció a Koal con un toque de intención. No creo que ustedes dos estén por encima de toda sospecha. Tu destino se decidirá en parte por lo que obtenga de Danzo. Por ahora, vayan a sus casas y quédense allí. Sabiamente no protestaron más. Al día siguiente encontró a Tsunade sentada en su oficina. No es que hubiera nada destacable en su ubicación. Estaba segura de que cuando Naruto le quitara el maldito sombrero habría una hendidura permanente en su trasero en la silla. ¿Quién hubiera pensado que ser un Kage sería tan insatisfactorio? Ah, es cierto. Ella tenía. Rubia molesta y sus formas persuasivas. El clon de múltiples sombras Jutsu no era el único Kinjutsu en su arsenal. Pero ella admitiría fácilmente que el pequeño mocoso había recorrido un largo camino. La sangre de Kusina y las marcas de bigotes agregaron cierta ambigüedad, pero probablemente no fue la única que vio a un joven Minato en él. Especialmente cuando estaba de muy buen humor como ahora. Ella echó un vistazo a Jiraiya y lo sorprendió también viendo a Naruto caminar de un lado a otro con una expresión complicada. Ella solo podía imaginar qué pensamientos le traía a la mente su estudiante actual. Probablemente los de sus dos primeros. Estoy empezando a darme cuenta de lo profundo que es realmente mirar debajo de lo que hay debajo. Naruto se detuvo por un momento y luego continuó intentando hacer una ranura en el suelo. Sé que dijiste que el anciano no lo sabía, pero al menos debería haber tenido sospechas. Suficiente para investigar a Danzo. Acordado. Pero recuerda que no tenemos nada desde la perspectiva de Sensei. A menos que dejara notas, todo lo que sabía o no sabía sobre su viejo amigo se iba a la tumba con él personalmente, ella no creía que Sarutobi hubiera encontrado nada. Él tenía la costumbre de ver lo mejor de sus seres queridos en un grado antinatural. Incluso ella se había salido con la suya en varias cosas debido a su cercanía. Como si pensara en la misma línea, Jiraiya resopló. Todos sabemos lo que Sensei puso por encima de todo. Surei. Entre acabar con un clan o dejar que la aldea cayera en el caos, priorizaría la aldea por encima del clan. Tal vez no hubiera querido que un niño hiciera el acto como lo organizó Danzo, pero los Uchiha habrían sido sometidos al final, pero eso solo ocurrió porque Danzo interfirió. Todavía me suena loco, pero Shisui podría haber terminado todo pacíficamente. Naruto respondió. El pueblo habría estado seguro y los Uchiha pacificados.
Para un hombre que piensa que Shinobi no debería dejarse llevar por sus emociones, es una persona muy mezquina, es un hipócrita, sin duda. Sin embargo, creo que la codicia es lo que realmente lo impulsó. ¿Por qué permitir que otra persona posea una técnica tan poderosa cuando podría ser tomada y utilizada en su reclamo del título de Hokage? Antes de esa tentación, unos cientos de vidas no tenían importancia. Probablemente lo vio como una ventaja ya que era el Uchiha, una técnica poderosa, parecía un eufemismo con respecto a la habilidad de Shisui para compartir. Capaz de manipular la mente y sugerir órdenes con una sola mirada o subvertir completamente la propia personalidad con una exposición prolongada. Eso era lo que Danzo había sido capaz de hacer con el ojo en la cabeza, pero creía que la técnica probablemente podría hacer más. Shisui no habría podido evitar la revuelta a la que se comprometieron los Uchiha si hubiera tenido que mantener un contacto visual prolongado con cada persona influyente. No, o bien tener el set completo lo hacía más potente o Shisui tenía mejor compatibilidad con la técnica ya que era suya. No había sido fácil sacarle la información al lisiado. Su paranoia había llevado a la acumulación de varios métodos para dificultarle un paseo por su mente. No es imposible, solo difícil. Con algunos sellos útiles y la ayuda de Ibiki en el frente físico, Inoichi había arrojado algo de luz sobre el shinobi de la oscuridad y sus hazañas. Hechos verdaderamente despreciables que le hicieron agradecer que él nunca hubiera desbloqueado todo el potencial del ojo de Shisui. Suspiró mientras escuchaba a la pareja sensei y alumna conversar. Danzo fue encerrado y pronto sería ejecutado, pero ese no fue el final de este capítulo. Lejos de eso. Cuando revisó por primera vez los documentos que Naruto recuperó durante su viaje ilícito, no tardó mucho en juntar las migajas esparcidas en numerosos textos para darse cuenta de que Orochimaru tenía un patrocinador dentro de la aldea. Uno en una posición alta. Posteriormente se realizaron investigaciones y consultas sutiles y el sospechoso fue reducido a Danzo. Naruto, cuando se enteró, había abogado por un asesinato discreto. Ella había vetado esa opción y en su lugar elaboró un plan en el que la rubia lo capturaría y Jiraiya tomaría un equipo y capturaría sus fuerzas Root. Los dos sabios llevaron a cabo sus tareas a la perfección y ahora ella tenía que lidiar con las consecuencias de los secretos descubiertos y aquellos en quienes Danzo usó esa técnica. Sería mejor descubrir también para qué los programó. Algo que sin duda requeriría tiempo y esfuerzo además de sus funciones actuales. Ella realmente necesitaba un trago ahora mismo. Podría posponer más conversaciones sobre este tema y arrastrar a Naruto y Jiraiya a un bar. Su compañera de equipo cubriría la cuenta, por supuesto. Un llamado urgente a la puerta llamó la atención de los que estaban en la oficina. Un segundo rápido y se quitaron los sellos de privacidad adicionales mientras se permitía la entrada a un kunoichi. Su vestimenta la etiquetaba como agente de la nueva división de mensajeros. Noticias urgentes, señora Hokage. Ella saludó. Tsunade le dio una señal para continuar. Un escuadrón de patrulla se topó con un monje del Templo del Fuego. Están de regreso ahora, pero se informa que Chiriku y todos los demás están muertos. El monje describió a los asesinos como dos hombres que vestían capas negras con nubes rojas. Por supuesto. Mala suerte como siempre. Nuevo plan. Reúne y despliega el grupo de trabajo Akatsuki y luego consigue esa bebida. Capítulo 8. Un paso a la vez. Anteriormente en God of Shinobi. Noticias urgentes, señora Hokage. Ella saludó. Tsunade le dio una señal para continuar. Un escuadrón de patrulla se topó con un monje del Templo del Fuego. Están de regreso ahora, pero se informa que Chiriku y todos los demás están muertos. El monje describió a los asesinos como dos hombres que vestían capas negras con nubes rojas. Por supuesto. Mala suerte como siempre. Nuevo plan. Reúne y despliega el grupo de trabajo Akatsuki y luego consigue esa bebida. Vamos, Templo del Fuego. La vista no es agradable. Incluso al entrar a la propiedad, todos pudimos observar la maltrecha puerta principal y los escombros que había alrededor. Asuma nos dijo que el templo alguna vez fue una estructura enorme de varios pisos capaz de albergar cómodamente a 100 monjes además de tener salas para la oración grupal. Pero ahora lo único que queda son las consecuencias de una masacre sangrienta. Y antes la cosa parecía aún peor. El monje principal y algunos ayudantes habían limpiado bastante. Todos los cadáveres habían sido envueltos en tela y la mayoría colocados en ataúdes mientras los escombros eran empujados hacia los lados. Kakuzu y Dan ciertamente no se contuvieron cuando atacaron este lugar.
No es que esperara moderación por parte de esos dos cuando se trataba de recompensas o asesinatos. Disculpe, pero ¿dónde está Chiriku? Asuma interroga al monje principal mientras estamos rodeados de muertos. El anciano barbudo solo baja la cabeza, por lo que su compañero más joven confirma lo que esperábamos. Bueno, en realidad no hemos podido encontrar los restos de Chiriku. Al escuchar esto, rápidamente creó y dispersó un clon. Así que lo tomaron entonces. Asuma también inclina la cabeza, dejando escapar una exhalación lenta. Cuando se endereza y nos mira un momento después, su expresión queda grabada en piedra. Determinado. Es como pensábamos entonces. Nuestro enemigo, muy probablemente, Kakuzu. El cazarrecompensas de Taki. Acabados de Shikamaru. No se puede detectar ningún rastro de la habitual pereza. Experimentado. Brutalmente eficiente. Avaricioso. Los dos primeros ya son bastante malos, la última parte simplemente garantiza que no dejará de lado una recompensa de 30 millones de reyos sin problemas. Él tiene un interés personal en esto. Entonces hay conflicto. Suponiendo que elijamos la ubicación correcta, entonces habrá dos escuadrones más Naruto contra ellos dos. Kotetsu nos mira a nuestro alrededor. Esas son buenas probabilidades. Yo digo que elijamos la estación de recompensas más cercana a nosotros y el doble de tiempo. Enséñeles a esos bastardos a no meterse con la Tierra del Fuego. Dejando las palabras de lado, estoy de acuerdo. Las probabilidades están a nuestro favor. Vamos a recuperar el cuerpo de tu amigo, capitán. Izumo apoyó a su amigo. Hicieron un buen trabajo, pero aún así sabía que solo estaban tratando de ocultar sus nervios. Orochimaru no había hablado a la ligera de Kakuzu en sus contramedidas contra el hombre. Y como Idan era un misterio para ellos, un encuentro podría ir en cualquier dirección incluso si los Akatsuki fueran superados en número 8-2. Correcto. Estamos haciendo esto entonces. Deberíamos enviar un mensaje a los otros escuadrones sobre el robo del cuerpo de Chiriku. Que los asignados a las estaciones estén atentos. Razones de Shikamaru. Y una vez que un equipo encuentra alguna señal de ellos, los demás pueden converger al encontrar tres pares de ojos puestos en él. Asuma rápidamente mete la mano en su bolsa. Naruto, tus clones de múltiples sombras. Son capaces de, asentí. Era un Jonin, por supuesto que sería consciente de ese rasgo útil. Me lo imaginé. Enviaré el mensaje usando el método oficial de todos modos, pero ¿hay algo que informar al respecto? Ya envié la noticia por el canal. Recibiendo retroalimentación mientras hablamos. Tomándose un momento para organizar toda la información. Kakuzu y su compañero deben estar tomándose su tiempo o no se han dirigido a recolectar, ya que ninguno de mis clones los ha sentido todavía. Pero sí creo que el plan de Izumo tiene mérito. Hemos logrado lo que vinimos aquí a hacer, así que sabemos cómo seguir adelante. De hecho, la mejor opción es la estación más cercana, no solo porque probablemente se dirigirían allí, sino también por el equipo que está acampado allí. De Aoba. Oh. Eso abre algunos planes de juego diferentes. Shikamaru tararea. No dudé que ya estaba pensando una docena de pasos por delante. Exactamente. Así que mientras corremos allí, compartiré mi idea y podrás desarrollarla. Sanbine. A su señal de consentimiento me volví hacia los demás. Podemos hacer esto. Clase S o no, no importa. No se espera que lo veas ahora, pero debes saber que esta misión es crucial. Se trata de algo más que eliminar a Kakuzu y su compañero o incluso obtener justicia para estos monjes caídos y darle a Chiriku un entierro apropiado. Mucho más. No tengo tiempo para expresarlo con las palabras adecuadas en este momento, pero debes saber que estás aquí por una buena causa. Por ahora, sin embargo, concéntrate en lograrlo y regresar a casa. Después de eso, ustedes dos pueden volver a proteger el pueblo, volver a contemplar la vida y besar el estómago de su dama o algo así. Te lo habrás ganado. Al observar la reacción de cada persona mientras me dirijo a ella, diría que estaban tan motivados, y tal vez asustados, como pude entenderlos con unas pocas palabras sin guión. Bien, las charlas motivacionales no eran algo en lo que tuviera mucha práctica, pero esta situación requería al menos un intento. Abordábamos el próximo enfrentamiento desde diferentes puntos de vista. Si bien estaban ansiosos ante la perspectiva de pelear contra dos rangos S diferentes, uno de los cuales era desconocido, considero que la pelea ya está hecha. Los hermanos zombies eran amenazas legítimas, pero no para mí. En realidad no.
Entonces, siendo la persona con poder y habilidades de sobra, siento que tengo un papel que desempeñar para mantener alta la moral. Sus preocupaciones por los monstruos con técnicas extrañas no eran del todo infundadas, pero en este caso tenían cierta red de seguridad. Dos de ellos en realidad. El otro equipo y yo. De hecho, planeo quitarles a Kakuzu de encima por completo. Bueno, de manera indirecta. Aunque él es sobre quien el equipo tenía información, Idan fue el más fácil de someter de los dos. Después de todo, casi habían tenido éxito en la historia original. Y solo para estar seguro, estaré allí para estar atento. Nadie morirá bajo mi supervisión. Asuma estará allí para el nacimiento de su hijo y los verá crecer. Tener ese vínculo que deseaba haber tenido con su padre. Sin estar al tanto de mis pensamientos internos, Asuma me envía una mirada agradecida y luego se hizo cargo de su escuadrón. Todos lo escuchasteis. Él tiene la máxima fe en nuestras habilidades, al igual que yo. Ahora, hagamos aquello por lo que vinimos aquí. Antes de que pudiéramos salir, el monje principal nos llamó. Por favor, espere un momento. Acercándose con su bastón de madera, para aquellos de ustedes que están a punto de entrar en una pelea, permítanme un momento para ofrecerles una oración. Rock. No le pregunté a quién le estaba rezando. Vamos, punto de vista de Shikamaru cuando lo convocaron a una reunión informativa junto con los demás miembros del pelotón de supresión de Akatsuki, naturalmente asumió que era para revelar información sobre la peligrosa organización. Se había demostrado que su intuición era correcta. Se habían entregado pequeños folletos a cada líder de escuadrón mientras el Hokage les informaba. Se decía que Akatsuki tenía 10 miembros, pero debido a la muerte o simplemente a la falta de información, Konoha solo tenía los nombres de 6 miembros actuales. Itachi Uchiha, Kisame Oshigaki, Kakuzu, Konan, Pain y Zetsu. Esos eran los ninjas que Orochimaru del Sannin había confirmado como miembros activos. Dicha confirmación se produjo en forma de notas personales tomadas de su base tras su despido. Y eso no había sido una sorpresa. A él y a todos los demás en la sala, excepto al Hokage. Los detalles de la muerte de Orochimaru no habían sido revelados ni había habido tiempo para preguntar al respecto porque habían sido desplegados inmediatamente después. Lo que sí recibieron incluyeron entradas de libros de bingo sobre quienes los tenían, información adicional del invocador de serpientes y una fuerte advertencia de nunca participar en esa figura del dolor. Personalmente, a Shikamaru le habría parecido bien no enfrentarse nunca a ninguno de esos individuos de rango S, pero el deber exigía. Desafortunadamente. Con esa información se elaboró un plan general. El pelotón se movería rápidamente para establecer un perímetro de 150 kilómetros alrededor del Templo del Fuego. Al mismo tiempo, el informe del monje no contenía suficientes detalles para determinar qué dúo había atacado el templo, por lo que se habían tenido en cuenta los hábitos y personalidades de cada uno. Debido al amor de Kakuzu por el dinero, el perímetro se había desplazado para cubrir las estaciones de recompensas más cercanas. Sin embargo, un escuadrón no entraría en esa formación, sino que se dirigiría directamente al centro para confirmar si el cuerpo de Chiriku fue tomado o no. Utilizando los nuevos pergaminos de comunicación, los hallazgos serían enviados de regreso al Leaf y desde allí dispersados a todo el pelotón. Pero nunca dejemos que se diga que el nuevo e hipercompetente Naruto ya no era impredecible. Dicha rubia había aparecido en el lugar de despliegue y había creado un clon para seguir a cada escuadrón mientras que el original, según él, se había unido al equipo de Shikamaru liderado por Asuma Sensei. Fue interesante saber que los clones de sombras compartían sus recuerdos cuando se dispersaban. Ciertamente agregó otra capa a los 5 partidos de Shoji en uno. E hizo que sus victorias fueran mucho más dulces. Shikamaru parpadeó, descartando esa línea de pensamiento y concentrándose en las relacionadas con la misión. La señal llegaría en cualquier momento y no podía permitirse ninguna distracción contra shinobi de este calibre. Miró a su alrededor y vio a los miembros de su escuadrón de pie en una formación suelta, cada uno de ellos enrollado y listo para entrar en acción. A unos pasos de ellos se encontraba Naruto, que lucía inusualmente sombrío con su atuendo de batalla completo. La rubia sostenía un puño cerrado sobre su hombro derecho y mientras Shikamaru observaba, la mano se abrió e hizo la señal para avanzar. El equipo Asuma se mudó, parpadeando de rama en la dirección que Naruto había indicado. Mientras corrían, Shikamaru intentó formar un mapa mental de la distancia recorrida en un intento de medir el alcance mínimo de la técnica de detección de la rubia. Después de todo, información como esa era fundamental si alguna vez debían volver a realizar una misión.
A medida que los árboles se fueron adelgazando para revelar un camino con dos grupos en él, estimó que estaban a poco más de 2 kilómetros de distancia. Definitivamente digno de mención. Su sensei, respaldado por Izumo y Kotetsu, cayó exactamente a 20 metros del dúo mientras él permanecía más atrás en un árbol. El mirador le permitió ver al equipo Aoba enfrentándose a Kakuzu y su compañero de cabello gris. A pesar de un aterrizaje silencioso, los ninjas rebeldes todavía sintieron la llegada del equipo Asuma cuando el más bajo de los dos se dio la vuelta dejando su espalda completamente abierta al ataque. ¿Qué es esto, Parece que no están solos, Kakuzu. Dijo con una mirada lasciva. Shikamaru contempló su apariencia. Sus extraños ojos morados, su diadema alrededor del cuello y su pecho desnudo bajo su capa abierta. En su mano había una guadaña de gran tamaño con 3 hojas que movía con aparente facilidad. Pero ese símbolo. ¿Es otro guardián o algo así? Su voz perezosa desmentía la anticipación que brillaba en sus ojos. Otro para Hasin. Ante sus palabras, Kakuzu, que sostenía detrás de él lo que debía ser el cuerpo de Chiriku, posicionó su cuerpo para acoger a ambos grupos a la vez. Sus ojos verdes y rojos se movieron sobre el equipo Asuma y los despidieron uno tras otro para centrarse en el líder del equipo. Asuma Sarutobi. 35 millones. ¿Entonces vale más que ese? La sonrisa que cruzaba su rostro inquietó algo en Shikamaru. Déjame llevármelo, Kakuzu. Haré que sienta el mismo hermoso dolor que experimentó su amigo. Oh, mira esto, ya parece bastante enojado. Aparte de pasar el chakra por sus navajas, Asuma Sensei no actuó según sus emociones. Algo que lo hizo suspirar aliviado mientras sus ojos escaneaban el entorno en busca de fuentes naturales de sombra. Por el momento, el árbol debajo de él serviría como la mejor plataforma de lanzamiento. No. Probablemente haya una razón por la cual su recompensa es mayor. Kakuzu respondió mientras miraba entre los equipos. Lo llevaré a él y a su equipo mientras tú puedas tener al otro. Te ayudaré cuando termine. No necesitaré tu ayuda, cabrón. El ninja aún sin nombre mordió el anzuelo. Pese a ello se volvió para enfrentarse al equipo de Ino y Chouji. La complexión del grande, el cabello y los ojos de la niña y el Shikaku se parecen. Son otra reiteración de uno de los equipos más exitosos del Leaf. El grande puede ampliar el tamaño de cualquier parte del cuerpo, prepárate para eso. En cuanto a Yamanaka, dudo que tenga mucho impacto contra alguien como tú. Shikamaru contuvo un tic en esta revelación. No era frecuente que un oponente estuviera tan bien informado y, por lo tanto, listo para lidiar con el emparejamiento Ino-Shikacho. Cada vez era más evidente que Kakuzu era peligroso. ¿Pero de qué era exactamente capaz su compañero de justificar tal creencia? Basura inútil, supongo. HMPH, lo que sea. Yo me encargaré de ello. Ciertamente era capaz de una gran arrogancia. Kakuzu aparentemente lo ignoró para centrarse en la mayor amenaza presente. Hubo un momento tenso mientras todos esperaban que el otro diera el primer paso. Cuando llegó, Shikamaru cuestionó su visión. Kakuzu explotó. Al parecer, hilos negros brotaron de las lágrimas de su cuerpo, dejando atrás una monstruosidad oscura en los restos andrajosos de la capa de Akatsuki. Los Nara comprendieron distraídamente el hecho de que la mayor parte de la masa estaba situada en la parte trasera de lo que solía ser un hombre y había máscaras adheridas a él. 4 de ellos. Mientras el alarmado Nin Leaf observaba, una de las máscaras y un volumen significativo de hilo vivo se rompieron para crear una forma extraña antes de agarrar el cuerpo de Chiriku y saltar al aire libre. Shikamaru resolvió su proceso de pensamiento de inmediato. Kakuzu obviamente notó el interés de Asuma en el cuerpo y lo estaba usando a su favor. Una maniobra de este tipo habría dividido el enfoque de Asuma entre el nin desaparecido y su tarea autoproclamada, al tiempo que habría requerido que el ninja Leaf se dividiera aún más en su persecución. Suponiendo que lo que Kakuzu acaba de hacer no le restaría demasiado fuerza, entonces habría sido una estratagema psicológica y táctica efectiva. Menos mal que tenían más de 2 escuadrones. Con sus ojos ya puestos en la forma voladora, el Nara captó el momento en que Naruto apareció ante él y golpeó la máscara con suficiente fuerza para romperla. Agarrando el cuerpo de Chiriku, la rubia de alguna manera desapareció dejando un lío de zarcillos que cayeron al suelo. ¿Fue eso un parpadeo del cuerpo aéreo? El sonido de los árboles cayendo captó rápidamente su atención. En el centro donde habían estado los 2 miembros de Akatsuki, solo quedaba lo desconocido mientras Naruto ocupaba el área donde había estado Kakuzu.
Un rastro de devastación que comenzó detrás del equipo Aoba y se adentró más en el bosque insinuó el paradero del cazarrecompensas. El plan, más una directriz general que los planes de múltiples capas que empleaba habitualmente, casi había sido frustrado. La intención original había sido que ambos escuadrones se enfrentaran a los Akatsuki en un orden escalonado. El primero captaría su atención y les impediría seguir adelante. Si el segundo podía tomarlos desprevenidos, que así fuera, pero su tarea principal era centrar aún más la atención del oponente para que Naruto pudiera acercarse y disparar con precisión a quien tuviera el cuerpo de Chiriku. Participar antes de ese paso habría puesto al cuerpo en riesgo, lo que habría sido contrario a la intuición para sus objetivos. Pero ahora que el cuerpo estaba asegurado y el dúo separado, podría comenzar la siguiente fase. Naruto salió corriendo seguido por el equipo Aoba para actuar como apoyo. Jeje, por su parte, el único miembro de Akatsuki no parecía preocupado por lo que le pasó a su compañero de equipo y en cambio sonrió a Asuma mientras preparaba su guadaña. Parece que puedo matarte después de todo. Ya veremos sobre eso. Izumo, Kotetsu, participaré, intervendré donde vean la oportunidad. Shikamaru, ya sabes qué hacer. Al recibir la confirmación, Asuma dio un paso adelante para enfrentarse al oponente que lo acusaba. Desatando su jutsu habitual, Shikamaru tomó el control de la sombra proyectada por el árbol debajo de él para mejorar su alcance. Sin embargo, no atacó de inmediato. Hacerlo tan temprano sin comprender a su oponente podría llevar a exagerar. Kakuzu estaba tan decidido a enfrentarse al equipo Asuma que no se molestó en revelar el estilo de lucha de Nara para que sus sombras fueran una sorpresa. Hasta entonces, se centró en analizar al nin rebelde, que era bastante competente con su guadaña. En lugar de ser engorrosa, el arma se utilizó para evitar que Asuma se acercara lo suficiente como para infligir algún daño. Golpes aparentemente salvajes chocaron contra cuchillos de trinchera y Shikamaru se dio cuenta de que Asuma sentía el poder detrás de esos ataques. Parecería un formidable luchador de corta distancia, pero necesitaba algo extra para merecer esa túnica de Akatsuki. Sin embargo, solo podía esperar un tiempo para observar, cada segundo que pasaba era uno en el que Asuma corría el riesgo de lesionarse. Si el pícaro no mostraba voluntariamente su mano, lo obligaban. A ciegas. Shikamaru llamó desde su posición. Kotetsu e Izumo, que aún no se habían unido directamente a la lucha aparte de los proyectiles lanzados, actuaron en consecuencia. Desde un pergamino, Kotetsu invocó su maza especial en forma de caracola que luego hizo excavar en el suelo. Izumo corrió a través de una rápida cadena de sellos manuales pero no ejecutó una técnica de inmediato. Su momento llegaría. El pícaro y Asuma continuaron chocando con Asuma a la defensiva la mayoría de las veces debido al cordón sujeto a la guadaña. Con una púa de metal en su mano libre, el pícaro podía atacar directamente mientras acosaba a Asuma desde ángulos aleatorios con la herramienta agrícola de triple hoja balanceándose. Un método sorprendentemente eficaz que tuvo el efecto secundario de requerir centrarse en cada lado, usuario y oponente. Izumo. Kotetsu animó a su amigo cercano. Estoy listo. Corriendo hacia adelante, escupió una inundación de almíbar que empapó el suelo detrás de donde los dos estaban enfrascados en combate. Al mismo tiempo, la maza de Kotetsu surgió del suelo debajo del pícaro, inquietándolo y lanzándolo al aire. Golpeando la maza con la púa, recordó su guadaña antes de aterrizar. Directamente sobre el líquido adhesivo. Shikamaru aprovechó la oportunidad. Antes de que el pícaro pudiera realizar cualquier jutsu, la sombra de Nara se conectaba con la suya y la técnica de costura desgarraba su carne para evitar aún más el movimiento. Incluso mientras la nube de ceniza de Asuma ocultaba al miembro de Akatsuki de la vista, Shikamaru podía sentir mientras intentaba resistirse, pero en ese momento ya era demasiado tarde. La nube ardió levantando un calor intenso mientras la luz hacía que las sombras desaparecieran. Tan nervioso, Shikamaru no se permitió relajar su postura preparada hasta que se apagó el incendio y Asuma le quitó la cabeza al cadáver carbonizado. Suspirando para sí mismo, se sacudió la tensión que se había instalado en sus hombros. Su primera incursión con un rango S, incluso si la pelea en sí no había sido demasiado estresante, la anticipación ciertamente lo había sido. El temor de que el pícaro tuviera una habilidad peligrosa al acecho cuando la necesitara había sido demasiado real, pero parece que no estaban justificados. Justo que, ¿ay, qué? Sus ojos giran buscando la fuente de la voz. Sonaba como si viniera del miembro derribado de Akatsuki, pero, eso no podría ser posible, ¿verdad?
Si no era una especie de maestro titiritero, entonces esa era su verdadera cabeza allí abajo. Sostenido en el agarre de Asuma con los ojos muy abiertos. Haré que todos paguen por esto. No culpó a su sensei por tirar la cabeza hacia un lado y saltar hacia atrás. Pulsar sutilmente su chakra tampoco hizo nada. ¿Qué clase de técnica era esta? Solo esperen hasta que me vuelvan a unir la cabeza, los mataré a todos. ¿Por qué esperaba que esto fuera diferente, especialmente después de ver la monstruosa forma que había adoptado Kakuzu? Pero al mismo tiempo, ¿fue esto todo? ¿Algún tipo de técnica de inmortalidad? Uno giraba alrededor del cerebro ya que aunque la cabeza hablaba, el resto del cuerpo estaba inerte. No es algo que veas todos los días, ¿verdad? Durante el resto de su vida, el Nara negaría haber saltado asustado cuando escuchó la voz a su lado. Al mirar al clon de Naruto parado en el árbol donde había estado hace segundos, su respuesta fue comprensiblemente acalorada. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Asegurando esto. Levantó un pergamino de almacenamiento negro. Uno de los tipos utilizados específicamente para los camaradas caídos. Chiriku. También tuve que lidiar con un intruso. Probablemente un explorador de la Akatsuki. Al saltar hacia abajo, el clon le dio el pergamino a Asuma Sensei, quien lo tomó con una expresión complicada. Nara observó cómo el clon se movía para recoger la cabeza cortada. Que aún no había dejado de gritar obscenidades. ¿Qué vamos a hacer con eso? Preguntó Ifumo. El Chunin parecía tan listo como Shikamaru para terminar esta misión. Sin dar ninguna respuesta verbal, todos vieron al clon agarrar la cabeza con las dos manos y concentrarse en ella. Ante sus ojos, la piel carbonizada y el hueso expuesto se convirtieron lentamente en piedra y pronto lo que quedó fue más una cabeza de sapo que humana. Sorprendido como el resto, Shikamaru notó como la marca alrededor de los ojos de los clones desapareció y el amarillo volvió a su azul original. Curioso. ¿No estaban rojos los ojos del original? Al menos los gritos cesaron. Ahora está hecho. Asintió con la cabeza hacia el resto del cuerpo, que aún no se movía pero que había comenzado a perder un mayor volumen de sangre como era de esperar de una decapitación. Y parece que mi clon también está terminado. El otro equipo está perfectamente bien. Gracias Kami. Envió una oración rápida con la esperanza de que los Akatsuki permanecieran fuera de la Tierra del Fuego después de esto. Lo último que quería hacer era enfrentarse a otro de esos nin. Espera, ¿qué quiere decir con clon? Vamos, Puff restaurado con Noa ya veo. Tsunade finalmente lo dice al final del informe de la misión. Solo estábamos los dos líderes del escuadrón y yo parados frente a ella porque ella no quería 9 personas en su oficina. Buen trabajo los dos, sus equipos se manejaron bien. Eso es suficiente por ahora, así que, como siempre, después de una misión como esta, tendrás una semana de descanso. No olvides los informes escritos. Sí/ai, Okage-sama. Los dos respondieron. Después de un gesto de Asuma, salen de la oficina dejándome solo con Tsunade. Así que todo salió bien. Supongo que el resto del pelotón ya regresó. Pregunto mientras abro un pergamino. Lo hicieron. Y así fue. ¿Trabajaste con ellos? ¿Qué piensas sobre mantener cerca al pelotón de supresión de Akatsuki? ¿No estás activo pero listo en caso de que esto vuelva a suceder? Sin duda son lo suficientemente eficientes como para marcar la diferencia y, con 6 miembros desaparecidos, no estaría de más mantenerlos cerca. Sin embargo, creo que la próxima vez que los Akatsuki actúen, probablemente vendrán directamente por mí un intento directo como el que hicieron Itachi y su compañero. Sí, veo por qué pensarías eso. Por cómo van las cosas, o ellos vendrán a nosotros, o nosotros iremos a ellos. Jiraiya. Lo adiviné. Desafortunadamente. Una vez fueron sus alumnos, por lo que se siente presionado. Temo que pronto pueda ignorar mis palabras. Suspiré. No puedo decir que esté sorprendido. Me aseguraré de hablar con él antes de que se vaya. Cálmalo si puedo. Haz eso. Quizás un idiota pueda pasar a otro. Ella resopló. No estaba muy seguro de cómo debería ser el enfrentamiento con Nagato, especialmente con Jiraiya a mi lado. Probablemente entraría con la intención de hablar y tal vez tendría la oportunidad después de que los venciéramos, pero no sé si podrá convertir a los dos. Sin un señor carisma cerca, esa tarea recaería sobre los hombros de Jiraiya. Tengo una solución potencial pero todavía está en proceso. Mi segunda preocupación es dónde tendría lugar esta pelea. No quiero que sea el pueblo de Leaf ni el de Rain, hay demasiadas posibles víctimas.
Debería tener algo de tiempo para pensar más en esto. Si los acontecimientos no cambian demasiado. ¿Qué es esto? Los ojos marrones se mueven entre el pergamino que está sobre su escritorio y yo. Lo juro, Naruto, si este es otro intento de aumentar mi carga de trabajo y generar más estrés, te haré pagar por ello. No lo es. Creo. En realidad podría resultar así. Dándome una mirada dura, la rubia desenreda el pergamino y empuja al chakra para liberar su contenido. Un cadáver. Tiza blanca y en múltiples pedazos después de ser salpicado por un Rasengan, pero un cadáver al fin y al cabo. Las manos de Tsunade se iluminan con un chakra verde mientras escanea la cosa. Nos estaban espiando cuando nos enfrentamos a Kakuzu y su compañero, te lo expliqué. Al emerger del costado de un árbol, la cosa ni siquiera se registró en mi capacidad de detección de chakras. Se me habría escapado si no fuera por sus emociones negativas. Pero lo más importante es su composición. Se siente como las celdas del abuelo. Es casi una coincidencia perfecta para Swan. Terminó en shock y con creciente ira. Sí, eso. Con su capacidad para evitar ser detectado, supongo que es esa criatura Zetsu mencionada en las notas de la serpiente. Su espía. No tiene el lado negro, así que quizás sea un clon o algo así. Me estaba volviendo inquietantemente bueno en esto del engaño. Es lo mejor realmente. HN. Esperé unos minutos mientras ella realizaba escaneo tras escaneo antes de finalmente sentarse en su asiento luciendo pensativa. Tiene menos de 2 días, por lo que es posible que estés pensando en algo con la idea del clon. Podemos suponer que la composición del original incluía un nivel significativo de células del abuelo, lo que significa mayores capacidades de regeneración y chakras más potentes. Posiblemente podría incluir acceso a su liberación de madera. En resumen, esto no me gusta ni un poco. Tal vez me estoy olvidando de sus habilidades menos utilizadas, pero nunca vi a Uitezetsu usar la liberación de madera. Podía fusionarse con paisajes y moverse rápidamente, hacer clones y comer cosas para deshacerse de ellos. Se demostró que aquellos en el ejército de 100.000 hombres eran capaces de absorber chakras, crear esporas y hacerse pasar por verdaderos shinobi hasta la firma de su chakra. Suponiendo que Zetsu creó ese ejército clonándose a sí mismo, entonces tiene todas esas habilidades que, aunque no son insignificantes, tampoco son exactamente liberación de madera. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunto a ella en su lugar. Por ahora, esperamos y planificamos. Y esté atento a más de ellos. Haré que un equipo haga más pruebas sobre esto para ver qué piensan al respecto. Quizás pueda utilizarse en nuestro beneficio. Ella decidió. Si eso es todo, puedes irte y disfrutar el resto de la velada. Nos vemos de nuevo en 3 días. ¿Eh? ¿Por qué 3? Les diste a los demás una semana entera de descanso. Con este nuevo dolor de cabeza que afrontar, serás más servicial aquí que nunca. Ella respondió sin ninguna disculpa. Incluso vengativo. Uf, está bien. Tsunade posterior. Envió un saludo por encima de mi hombro. Quizás debería haberme deshecho de ese cadáver. Adiós, Naruto. Moviendo la cabeza al ritmo de una canción de otro mundo, cierro la puerta de mi casa y la cierro detrás de mí. Luego me quito el calzado y lo coloco cuidadosamente a un lado antes de llegar a las áreas justo debajo de mis axilas, donde están los cierres de mi armadura. Haciendo un trabajo rápido, saco las distintas piezas y las sello todas en su área asignada en el protector de mi brazo derecho. De manera similar al Raikage actual y cualesquiera que sean esas cosas en su brazo, mis vambraces siempre están equipados o en mi tocador cuando duermo. Por eso son muy cómodos para guardar mis objetos de valor. Es desde esa misma dimensión de bolsillo que abro 2 paquetes diferentes en la mesa de café. Lo cual en realidad no se llama así aquí. Lo que sea. Después de salir de la oficina del Hokage, hice una parada en la oficina de paquetería donde se procesaba el correo de dentro y fuera del pueblo. Resultó que hoy fue mi día de suerte. Teniendo una idea de cuál es el más grande, abro el más pequeño. Es mucho más suave al tacto y al desenvolverlo se revela una prenda roja hecha de seda. Venía con una nota. Naruto. Estoy experimentando con una nueva fibra y descubrí que se siente increíble contra la piel desnuda. Después de hacer algo para mí, se me ocurrió la idea de un conjunto a juego para ti. Espero que te guste. Yua sosteniendo la prenda en ambas manos parece un par de pantalones. Tiene razón, la tela es bonita pero también demasiado delicada para el uso diario. Supongo que está destinado a dormir con el camino. La comprensión me golpea. Yua nos hizo pijamas a juego, o eso es lo que parece, un conjunto a juego para mí, ¿no?
Maldito. Nuestro último encuentro había terminado con una nota feliz, pero pensar que ella recordaba de dónde era yo y estaba dispuesta a pagar para enviarme esto. Realmente desearía que la razón que di para estar cerca del puente Tenchi no hubiera sido una mentira. Realmente debería haber ido a verla de nuevo. Oportunidad perdida allí. Nota mental. Envíale una carta de agradecimiento. Además, diseñe un pergamino de doble extremo que sea apartamento para civiles. Coloco los pantalones y la carta a mi lado en el sofá, y me giro hacia el paquete grande. Sin embargo, antes de abrirlo, siento una sensación de empujón que me hace reír. Sabía que me faltaba algo. Continúa entonces. Kurama dice después de que invocó al clon. Está bien. En realidad, él no es el único entusiasmado con esto. He estado esperando esto durante algunas semanas. Moviéndose hábilmente, la tela exterior se abre y luego un dedo cubierto de viento rompe los cordones que mantienen unido el paquete. No parece gran cosa, ¿verdad? Kurama reflexiona, agarrando un panel de madera. Se olvidaron de poner requiere montaje en el exterior, estoy bromeando. Para cualquiera que no sea nosotros, parecería un proyecto de carpintería. Tampoco estaría mal. Aquí creo que esta pieza es la base. Oye, mantén esto ahí por favor, y esto aquí. Esto separa la parte superior y el pestillo iría aquí. En poco tiempo, Kurama y yo encajamos las piezas para formar una estructura similar a una caja. Es un cuadrado perfecto con cada lado de unos 30 centímetros de largo. Por el momento, nuestras manos son lo único que lo sostiene, pero los sujetadores vienen incluidos junto con una bisagra para la tapa y un pestillo para mantenerla cerrada. Esta cosa aparentemente sencilla fue la base de lo que planeo llamar la caja de Pandora cuando esté terminada. En la mitología griega se decía que el contenedor original contenía todo tipo de maldad y desgracia que se desataba sobre la humanidad cuando se abría. Creo que el nombre será muy apropiado para lo que planeo. Voy a sellar a Black Zetsu en la caja de Pandora. Como el ilusorio maestro de Shoji detrás de muchos de los conflictos de este mundo y la persona que sienta las bases para que una diosa loca pueda atrapar a todos en una ilusión, está bastante cerca de la encarnación del mal en mis libros. Merece ser sellado por el resto de la eternidad. Tampoco sé cómo tratar con él permanentemente. Se autodenominó una manifestación física de la voluntad de Kaguya y ha demostrado que la vejez no lo acabará. También es una criatura muy inteligente y astuta, así que si lo tomara por sorpresa con un ataque y sobreviviera, las probabilidades de encontrarlo nuevamente en mi vida son bajas. Eso suponiendo que no sea inmune al ninjutsu y que el taijutsu incluso pueda lastimarlo. Entonces, en lugar de descubrir la respuesta a esa teoría de la peor manera posible, prefiero usar mi ataque furtivo contra algo que tenga más probabilidades de funcionar. ¿Harás el experimento hoy o quieres terminarlo primero? Mi pareja me pregunta. Tus clones seguramente podrían realizar el trabajo de sellado en tu lugar. Sí. Ellos pueden. Miro hacia arriba desde la caja. Se lo dejaré a ellos. Básicamente soy yo, así que debería estar bien. Creo dos clones que se mueven rápidamente por el apartamento, uno arreglando una estación de trabajo adecuada justo en mi sala de estar mientras el otro obtiene los pinceles y la tinta adecuados. Volviendo a mi brazalete, invoco un pergamino que después de una gota de sangre invoca un libro. Mi diario personal de focas lo he ido recogiendo a lo largo de los años. Trabajar con el departamento de sellos y barreras a mi regreso contribuyó con una buena cantidad de sellos aquí. Paso a una página aproximadamente a la quinta parte y dejo el libro en la mesa de café. Usando el plano que hay allí, los clones colocarán sellos en cada panel en el lado interior. Luego se construirá completamente la caja sobre la cual se agregarán más sellos para conectar los sellos anteriores y hacer que funcionen en armonía. Debería maximizar la capacidad de sellado. Los toques finales serán reforzar todo el conjunto contra daños externos y evitar que se abra. Puede parecer un trabajo aburrido, pero tenía muchas ganas de hacerlo yo mismo. Por esa sensación de logro, porque Kami lo sabe, mi plan para un sello antiaparición no está avanzando tan bien. Esa zona de sellado no es fácil. Al ver que los clones se ponen a trabajar, me vuelvo para seguir a Kurama. A pesar de lo confusos que son los resultados de combinar Indra y Asura, el proceso real es bastante simple. Combina sus chakras. Dado que los 4 reencarnados que conozco eran y son shinobi, su chakra impregnaba sus cuerpos, lo que significa que algo como lo que hizo Madara fue suficiente. Literalmente injertó un trozo de carne de Hashirama en sí mismo, si no recuerdo mal. Entonces, si eso funcionara para él, supongo que también funcionaría para mí.
De ahí las muestras que tomé de Sasuke hace poco menos de 2 semanas. El único problema que quedó fue el tiempo que pasó antes de que Madara desbloqueara el Rinnegan. Por supuesto que soy mucho más joven que cuando lo hizo, las fuentes ubicaron a Madara a 30 años o más durante la batalla del Valle del Fin, lo que debería ayudar, pero aún podría llevar algunas décadas. No quiero eso y, sin embargo, no soy un experto en incitar reacciones en el chakra. Tuve la idea de utilizar electricidad o algún tipo de corriente como catalizador, pero no tenía suficiente sentido. Consideré la energía natural, pero eso fue solo por verla mencionada en el trabajo de la serpiente junto con enzimas de jugo. Esto estaba orientado a transformaciones físicas y capacidades físicas mejoradas. No es lo que necesitaba. Sin embargo, esto planteó algunas preguntas. Suponiendo que el chakra de Sasuke sea absorbido y tarde un tiempo en fusionarse con el mío, ¿se quedaría ahí parado? ¿Podría potencialmente tener mis chakras, el de Sasuke y el de Kurama revolviéndose dentro de mí? Y probablemente eventualmente usaré el modo salvia para poder agregar energía natural a la mezcla también. ¿Esas energías crearán un efecto imprevisto? ¿Podrían acelerar lo que busco? Supongo que lo descubriré. Realizando incisión. Muerdo el trozo de tela. Incluso preparado para ello que todavía duele. Después de un momento, el clon pasa a aplicar la muestra de carne en la herida. Ojalá las toallas sean suficientes para evitar que mi colchón se arruine. Viniendo hacia mi lado izquierdo, me clavan una aguja en el brazo, alimentándose del goteo intravenoso preparado con la muestra de sangre. Solo entonces el clon comienza a curar la herida debajo de mis costillas. Para hacer espacio para la transfusión de sangre, tuve que perder una cantidad igual o mayor de mi propia sangre. Ahora que esa parte estaba hecha, solo necesitaba sentarme aquí hasta que se acabara el goteo. ¿Cómo se siente? Kurama habla después de que el clon se dispersa con su tarea completada. No puedo decirlo. Hay una leve sensación allí, pero no sé si es mareo o simplemente circulación. Me encojo de hombros por el hombro que no está conectado a la aguja. Aún no hay reacción autoinmune. HN. Sí, cosas así realmente no significan nada para él, ¿verdad? Creo que deberías realizar la segunda operación. Sí, cuanto más lo pienso, mejor suena si se trata de la operación chakra de 6 caminos, entonces la segunda se llamaría operación Rinnegan. Por supuesto. Si las amenazas que vienen después son tan graves como crees, sería lo mejor. Él también se beneficiaría. Y añade. Todos estos puntos ya los he pensado. La operación Rinnegan requiere eliminar el Mangekyou Sharingan de Sasuke y colocarlos en mí mientras le doy el Deitachi para crear lo eterno para él. Kurama y yo creemos que, aunque podría llevar tiempo, esos ojos eventualmente se desplazarían hacia mi propio Rinnegan. También creemos, aunque esto tiene menos evidencia empírica detrás, que el aspecto de la reencarnación podría funcionar a mi favor. Si Sasuke es Indra y yo soy Asura, entonces inferir que tenemos alguna conexión no estaría mal. Especialmente con su sangre fluyendo ahora dentro de mí. Planteamos la hipótesis de que tengo buenas posibilidades de ser la única persona que no sea Uchiha por nacimiento, pero capaz de manejar su dojutsu como lo hacen ellos. Eso significa cambiar entre las fases inactiva y activa del Sharingan a voluntad y no incurrir en la penalización del chakra que sufren aquellos como Kakashi. Además, con esos convirtiéndose en mis ojos de alguna manera y activando el Rinnegan yo mismo, podría cambiar entre los diferentes dojutsu como recuerdo que Madara podía hacer. Como si eso no fuera incentivo suficiente, mi propio Rinnegan significaría tener una habilidad única. Madara tenía acceso al limbo mientras que Sasuke tenía algún tipo de técnica espacio-temporal, ambas habilidades muy potentes. Si cualquiera de los dos planes diera frutos a tiempo para los acontecimientos de Boruto, entonces cambiaría las reglas del juego. Si consigo ambos, no quiero provocar mala suerte, pero sería optimista sobre mis posibilidades. Créeme Kurama, ya he tomado una decisión. Lo quiero. Lo que yo necesito sin embargo, es una forma de obtenerlos sin que nadie más lo sepa. Especialmente Sasuke. Aparte de la violación que parecería, también podría sentar un mal precedente. No quiero que venga tras de mí en busca del poder. Después de la batalla, podríamos repetir nuestras acciones anteriores. Incapacitarlo y realizar el cambio. No podrá diferenciar entre los ojos si el Mangekyou es nuevo para él. Kurama comienza y rápidamente caigo en la misma longitud de onda. Si sellamos su chakra antes de traerlo de vuelta, Tsunade probablemente lo dejará así hasta que esté segura de que se puede volver a confiar en él.
Podría pasar un buen tiempo antes de que tenga la oportunidad de usar esos nuevos ojos. Precisamente. Tiempo en el que se adaptarán a él reduciendo las probabilidades de que sospeche de un crimen. Definitivamente estamos pasando por alto algunas cosas, pero ese no es un mal esquema, Yomuso. Por eso te mantengo cerca, viejo zorro astuto, por eso me necesitas, mocoso molesto. Para proporcionar la sabiduría tan necesaria. Él responde. Me río, relajándome nuevamente en mi almohada. Tener un compañero en todo este lío hace una verdadera diferencia. ¿Quién sabe qué haría sin una caja de resonancia? Vamos, punto de vista de Asuma al salir de la ducha, tomó su toalla para secarse. Lo volvió a colocar en el estante y se dirigió al fregadero para terminar con sus rituales previos a la cama. Minutos después, salió a su dormitorio para contemplar una vista que le hizo sonreír. Asuma no era perfecto, lo reconoció y lo aceptó. Hay muchas cosas de las que se arrepiente, la principal de ellas es su relación con su padre anterior y la forma en que afrontó los problemas en su juventud. Si pudiera volver atrás y darle algo de sentido común al mocoso egoísta y molesto que solía ser, lo haría. Pero la vida no funciona así, así que todo lo que uno podía hacer era aprender y hacerlo mejor en el futuro. A pesar de sus fracasos, o quizás debido a sus fracasos, tuvo una serie de puntos brillantes en su vida y se aseguró de apreciarlos todos. Su casa, sus alumnos, sus amigos. Todos agregaron su propia luz para guiarlo en este mundo oscuro, pero una persona estaba por encima de todas las demás. Cerraduras de cuervo, ojos hechos de rubí, tez clara, el rostro más hermoso y un cuerpo que avergonzaba a todas las demás mujeres. Tal era una descripción acertada de quien sostenía su corazón. ¿Me estás mirando, cariño? Kurenai sonrió, con las mejillas un toque rojas frente a su mirada de adoración. Solo porque eres la cosa más hermosa del mundo. Él respondió. Podría mirarte fijamente el resto del tiempo y no cansarme de ello. Ella estaba sentada reclinada contra el poste de la cabeza de su cama, vistiendo solo un kimono suelto abierto en el frente. Expuso una cantidad deliciosa de sus generosos pechos e incluso un toque rosado en uno, pero aparte de una sartén agradecida, él solo tenía ojos para su estómago. Su estómago ligeramente redondeado. Pronto iba a ser padre. Bueno, puedes hacer más que simplemente mirar fijamente, incluso su risa se había convertido en algo precioso en su mente. Destinado a ser protegido a toda costa. De hecho, ya lo has hecho. Una mano delicada se movió hacia abajo para acariciar su barriguita. Lo sé. Con la sonrisa creciendo, Asuma se unió a ella en la cama para apoyar su cabeza en su regazo y una mano propia sobre el lugar donde se estaba desarrollando su hijo. Cuando sus dedos comenzaron a rozar su barba, él apoyó la mirada, contento en el momento de cómodo silencio. Fueron momentos como estos por los que Leafnin luchó y dio su vida. Entonces, comenzó, mirando hacia arriba para encontrarse con sus ojos. He estado pensando en lo que me preguntaste. Oh. Supongo que entonces has cambiado de opinión. ¿La misión? Sí, suspiró Asuma, realmente puso las cosas en perspectiva, nada salió mal en sí, de hecho, la misión salió tan bien como pudo. Se habían cumplido tanto los objetivos primarios como los secundarios y nadie sufrió ningún daño. Un resultado perfecto si alguna vez lo hubo. Pero al mismo tiempo, mi mente no puede evitar pensar en cómo las cosas podrían haber resultado diferentes. Si alguno de nuestros escuadrones se hubiera encontrado solo con Akatsuki, exhaló y se consoló con su calidez y aroma a su alrededor. Creo que es hora de hablar con Okage-sama y conseguir un nuevo puesto. Si ese es el caso, debes saber que apoyaré cualquier cosa que elijas hacer. Sin embargo, un puesto administrativo no sería una mala opción. Kurenai sugirió. El horario estándar significa que estarás conmigo todas las noches. Y ya sabes cómo, me pica, para entonces. Eso es un buen punto. No quisiera que lidiaras con esa picazón tú mismo. Asuma se rió antes de volverse contemplativo. Podría hacer eso. Tomar otro grupo de geninas también podría funcionar, ¿no? Pasaría un tiempo antes de que tomaran misiones fuera de nuestros muros. Se levantó una ceja. No sabía que disfrutabas tanto de ser un sensei. ¿Que había que no me gustara? Quizás al principio fue un desafío, pero después todo transcurrió sin problemas. Puedo dar fe de haber desarrollado 3 grandes ninjas para mi aldea HMM, sería diferente. Dudo que te asignen otro grupo tan tranquilo como el primero. Tuviste suerte con Shika y Chouji allí, verdadero. Pero tu equipo tampoco era demasiado ruidoso. Señaló. Uno era una Burame y el otro era Hinata.
Solo Kiba era un puñado y mejoró después de su primer examen de Chunin. Ella sonrió con cariño. Quizás elegiría otro equipo en el futuro. Hablando de Hinata, me contó que vio a Naruto trabajando en la oficina del Hokage. ¿De qué se trata? No estoy seguro. Nadie parece saber el motivo. Quizás está haciendo realidad su objetivo de convertirse en Hokage. Él se encogió de hombros. ¿Pero no es un poco joven? Toda su generación, en realidad. No digo que sea imposible, pero les queda un largo camino por recorrer antes de que podamos entregarles las riendas sin que nadie se lo pidiera. Una conversación en el camino de regreso de la misión llegó a Asuma. ¿Luchó solo contra ese monstruo? Interrogó a Raido en tono bajo. Al notar la débil acusación en su voz, el especial Jonin, con cicatrices, simplemente asintió. Ese era el plan. Nuestra presencia nunca fue necesaria. La mirada de Asuma aterrizó en el tema de la conversación, saltando un árbol un poco por delante de ellos. Dicha rubia estaba conversando con sus compañeros de clase, quienes habían aprovechado la oportunidad para intercambiar historias. ¡Qué fuerte es él! Él reflexionó. Kakuzu se enfrentó a una fuerza de la naturaleza. Uzumaki simplemente lo superó bien.